Buenas, buenas, bienvenido a la segunda edición semanal de Datos. Eh, bueno, como ya vimos la clase pasada, habíamos entrado a, ¿cómo se dice? Al universo de las redes neuronales. Habíamos visto que evolucionamos de una neurona eh, se mapeó a un perceptrón que recibía entradas y devolvía un output, cuya función de activación era una función escalón, ¿no? Que mapeándola muy levemente matemáticamente, pasamos el threshold para otro lado y nos quedaba esta función de activación, finalmente, ¿no? La de 0 si todo lo que me entra es menor que 0 y 1 si es mayor que 0. Para después darnos cuenta que el XOR nos hacía bosta, para luego después pensar cómo solucionar el problema del XOR y empezar a pensar en cómo hacemos para tener más de una neurona conectada. Nótese que dije neurona, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de usar una función cuando estamos uniendo pegamento, ¿no? En vez de usar la que teníamos, que era la de por así decirlo, lineal, por así decirlo, le empezamos a meter funciones de activación, le hace pegamento no lineal, ¿sí? Eso nos permitió evolucionar de un perceptrón a una neurona y de una neurona a una red neuronal. Luego pasó que queríamos que nuestro neurona o red neuronal aprenda. Obviamente el perceptrón también aprendía, ¿no? Pero solo uno podía aprender. Eh, o le hace, mentira, podían aprender más de uno, pero no tenía sentido porque era lo mismo que solo aprendiese uno. Así que tratamos de entender cómo las neuronas y redes neuronales aprendían, y lo hicimos con el tema de las funciones de costo. Que la función de costo para una regresión era mean square error, para una clasificación binaria, binary cross entropy, y para m clases, cross entropy. Binary cross entropy es la versión para solo dos clases de cross entropy. Después vimos que el modelo no podía, digamos, no sabía a partir de esta función de los cómo actualizar sus pesos, y nuestro amigo Gradient Descent, o descenso por gradiente, apareció y nos dio una mano, ¿no? Y hasta ayer teníamos el temita de el suspenso de, che, ¿qué pasa si tenemos más de una capa? ¿Cómo laburamos cuando tenemos más de una capa? ¿Sí? Ahí cortamos ayer y hoy vamos a continuar tratando de entender cómo hacer para entrenar cuando tenemos una red neuronal hecho y derecho, ¿no? Porque ayer vimos cómo entrenaba una neurona y también, bueno, también vimos cómo entrenaba un perceptrón. ¿Se acuerdan de la seguidilla anterior de aplicarse descenso gradiente por una sola variable, que era a por x, después a por x más b, y después una sigmoide de a por x más b? ¿Sí? Eso fue una neurona. Y ahora la pregunta era cómo hacemos si tenemos neuronas conectadas, le hace una red, ¿no? Y también, bueno, vimos el ejemplito de cómo una neurona entrenaba. Y ahora, bueno, múltiples capas. Vamos derecho. Para múltiples capas, ¿no? Nada mejor que copy-pastear algún que otro imagen de otro lado, ¿no? Y para múltiples capas vamos a usar algo que se llama backpropagation, que es propagación para atrás, supongo. Em, Lamentablemente no estoy. Una cosita que, como no tengo la pantalla acá, no estoy leyendo los chats. Así que Juan o Camilo me pueden pispear si alguno comenta algo o pregunta algo. Dale, dale. Dale, gracias. Eh, por favor, siéntanse libres de preguntar, y comentar. Comentar también, ¿eh? Bien, entonces. eh,
como estoy, se ve el puntero, ¿no? Como estoy mostrando acá, tenemos una red neuronal y lo que tratamos de hacer es la propagación por atrás. ¿La propagación por atrás de qué? La propagación por atrás del gradiente, ¿no? Em, también se podría decir como, bueno, el ajuste necesario que hay que hacer en los pesos de cada neurona para que la función de costo disminuya. Y bueno, esto tiene un nombre fachero, pero en realidad sigue siendo la continuidad de la regla de la cadena, ¿no? Así que me hice un par de ejercicios para mostrar que es simplemente la continuidad de la regla de la cadena. Y lo escribí en el borrador y lo puse en estas diapos de forma medio animada. Bien, entonces tratemos de entenderlo. Bueno, esto ya lo dije anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una red neuronal, ¿no? No sé si es no sé qué tanto podemos considerar una red neuronal, la entrada, una capa oculta y un output, ¿no? Solo uno y uno y uno, ¿no? Pero bueno, asumamos que tenemos una red neuronal bebé. Sí, podríamos Baby Neural Net, nuevo paper ahí. Y bueno, vamos a ver, tratar de mapearlo, ¿no? Ahora, mágicamente, lo mapeo a mi borrador, ¿no? Oh, qué rápido escribí, Jorge. Bien, en donde vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos X es mi entrada, ¿no? Lo que me viene, así, tal cual. Si me viene 2 es 2, si me viene 3 es 3, ¿no? Y lo que tratamos de hacer acá es esta neurona, que se va a llamar H, ¿sí? Lo que va a hacer es, a lo que me venga, ¿sí? Lo multiplico por una constante que voy a ir aprendiendo, la voy a llamar WH, y ese resultado lo voy a pasar como output, pero antes de tirarlo como output, lo que voy a hacer es, como dijimos anteriormente, ¿no? Siempre aplicar una función de activación. Esa función de activación la voy a llamar A. ¿Puede haber más de una función de activación? Sí, tranquilamente, hay muchas funciones de activación, ¿sí? Y vamos a ver muy por arriba. Bueno, Javi las mostró el otro día, ¿no? No vamos a entrar en detalle cuando conviene una u otra, excepto en algún caso muy particular que podemos ver después. Pero generalicemos, digamos, A, como función de activación, sin nada, ¿no? Acá preguntan si las diapos están en el drive, estas que estás mostrando. Deberían, si no estoy laburando en el Ether. Esto debería estar en la carpeta de redes neuronales. De hecho, si alguien estaba viendo mientras estaba editando esto hoy, me podía ver cómo laburo, no sé. Confirmen si las encuentran, please. Bien, entonces voy a continuar mientras confirma. Lo que voy a hacer es, este X, ¿sí? Es lo que recibo. Lo multiplico por mi coeficiente a aprender. Esto lo voy a llamar ZH, porque se me cantó. ZH se lo voy a pasar a la función de activación y la función de activación me va a devolver un resultado que le voy a llamar H. SH es lo que va a recibir la siguiente neurona, ¿sí? Como input. La siguiente neurona, que le vamos a llamar neurona de output, no sé. Bueno, estamos sobrenombrando a dos neuronas, ¿no? Pero bueno, síganme. ¿Qué recibe la neurona O de output? Va a recibir H, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace inmediatamente? Lo multiplica por un coeficiente que tiene que aprender, que se llama W0, ¿sí? Toda esa cuantita la vamos a llamar Z0. Y obviamente siempre cuando queremos sacar para afuera, cuando una neurona quiere sacar para afuera algún valor, lo va a tener que hacer con alguna no linealidad, ¿sí? Y en este caso vamos a aplicar la misma función A de activación. Puede ser otra, tranquilamente. Para simplicidad vamos a llamarla A, ¿no? Bien, esta función de activación A debería ser derivable, debería ser bonita, ¿no? Idealmente supongo que podría ser, si se puede, no todas lo son, acotada, por ahí si se puede, monótona creciente, pero bueno, hay de todo, ¿no? Después vamos a ver alguna que otra que no es acotada, pero bueno, funciona. Bien, entonces, bueno, el resultado va a ser, lo voy a llamar O,
¿sí? Bueno, si tan solo, ¿y cuál es nuestro objetivo, no? Es encontrar el WH, que es este de acá, y el WO, que es este de acá, tales que minimicen la función de costo, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Alguien me puede decir quién nos puede ayudar para encontrar W0, WH y WO? ¿Nadie contestó? Gracias, Adrián. Juan, estás redormido. Dale, flaco. Ah, muy rápido. Y bueno, Adrián entiende, me gusta. Adrián contesta descenso por gradiente, ¿sí? En efecto, estimado, hay que aplicar descenso por gradiente igual que antes, nada raro. ¿Alguien me puede decir, si estoy haciendo una regresión, qué función de costo tenemos que usar? Porque descenso de gradiente tiene que funcionar sobre una función de costo. Y acá acabo de definir solamente la arquitectura, ¿no? No definí ninguna función de costo. ¿Qué función de costo tendría que usar? ¿Nadie contestó? Por ahora no. Hay una pregunta, pero para cuando contesten esto es otra cosa. Acá Ariel pregunta, bueno, mientras alguien me contesta qué función de costo tenemos que usar para una regresión, Ariel dice, una consulta, ¿podrías usar dos funciones de activación diferentes en cada neurona? A ver, poder se puede. Yo puedo hacer 74 operaciones, ¿no? Activación 1, activación 2, activación 3, porque son operaciones matemáticas, son operaciones no lineales, ¿sí? ¿Y eso puede ser parte de una neurona? Sí, podría ser. El tema es si te va a servir o no esa operación, ¿no? En algunos casos exceden un poco el curso, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho el batch normalization, donde se le aplica una operación a la neurona para normalizar la salida o la entrada. Bueno, pero la salida de una y la entrada de otra, ¿no? Y lo que hacemos es normalizar el input y beneficiamos de la misma manera que beneficiamos anteriormente, por ejemplo, algunos algoritmos de, no sé, KNN, que necesitamos la entrada normalizada para que ningún feature sobresalga sobre otro. Bueno, alguna pequeña transformación se puede aplicar y en algunos casos es bastante práctico. Pero eso excede un poco el curso. Por ahora, una función de activación, nada raro, nada complicado. Y estoy esperando que alguien me diga qué función de costo tengo que usar para mi regresión. Vamos, chicos. Estoy acá, tengo la arquitectura. Sé que tengo que aplicar método de descenso gradiente, pero el descenso gradiente solo funciona si tengo la arquitectura y la función de costo. ¿Qué función de costo tengo que usar para una regresión? ¿Están dormidos todavía? Bautista dice mean square error. Sí, tal cual. A ver quién contestó más. Ariel contestó en mayúscula con más. ¿Cómo es? Con más convicción. Mean square error. Exactamente. Créanme, vamos para atrás, ¿sí? Y tenemos las funciones de costo, que la aplicamos para la neurona 1, pero ahora lo vamos a aplicar para, para toda la red neuronal, y es lo mismo. Vamos a usar la misma función de costo, ¿sí? Para una regresión, mean square error. Para una clasificación, binary cross entropy. Para una clasificación binaria, binary cross entropy. Para una clasificación de m clases, cross entropy, ¿sí? Lo que hacemos para una neurona, ahora lo vamos a usar para una red, porque el objetivo, el método y todo es lo mismo. Solo que ahora la cuenta matemática me queda más chorizo porque aplico más operaciones. Pero el objetivo de gradient descent y el uso de gradient descent y el uso de la función de costo siguen valiendo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar gradient descent con la función de costo mean square error, ¿sí? Y empecemos a laburar, ¿sí? ¿Cuál es acá? Me paro en ¿cómo se dice? La neurona
digamos, del modelo, lo que escupe el I casita, ¿no? Paso anterior a I casita recibe, ¿qué sale? I casita sería este O que acaba de salir de esta neurona, ¿no? Y casita se compone de aplicar la función de activación a Z0, ¿sí? Hasta ahí volví una milésima para atrás diciendo, bueno, y casitas sale a partir de A, Z0, ¿sí? Nada más. Entonces, empecemos a tratar de calcular, ¿no? Acuérdense que teníamos W0 y WH, ¿no? Tratemos de buscar cuál es la derivada del error respecto a W0 para que Gradientsén pueda utilizar, ¿viste? Acuérdense, el método de W0 tiempo futuro es igual a W0 tiempo pasado menos su gradiente. Perdón, menos el gradiente de la función de error respecto, menos la derivada de la función, bueno, es el gradiente con respecto a W0, ¿no? No es correctamente el gradiente de la derivada de la función de error respecto a W0, pero se entiende lo que estoy diciendo. Bien, entonces mapeémoslo. Dado I, que es igual a aplicar A Z0, ¿sí? Con Z0 igual a lo que me viene de H, que es para atrás, mi vecino, que por ahora no me importa, por mi variable W0, ¿sí? Mapeémoslo a la función de error. ¿Cuál es la función de error? Mean square error. ¿Dónde reemplazo I casita? Acá. Pongo A Z0, ¿sí? Hasta acá vengo haciendo prácticamente lo que vine haciendo con una sola neurona, ¿no? Solo que ahí ya uno puede decir, che, pero H hay un montón de cosas atrás. Sí, hay un montón de cosas atrás. Pero vamos a ver si me importa mucho o no me importa mucho para calcular W0, ¿no? Derivemos esta expresión, ¿sí? Este 2 me va a quedar abajo y voy a tener que hacer la derivada de esto a la derecha, ¿sí? Hacemos eso. La derivada de error respecto a W0 es igual a la derivada que acabamos de decir, que bajamos el 0 para abajo, ¿sí? Por la derivada de todo este chorizo de acá respecto a Z0, ¿no? Porque tenemos esta de acá, ¿no? Tratemos de resolver este. La derivada de esto, ¿no? Sería lo mismo que derivar la función de activación, ¿sí? No me importa cuál es, yo la derivo, ¿sí? Sigue recibiendo, la función de activación sigue recibiendo Z0, ¿sí? Que Z0 es lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Si alguien se perdió, Z0 lo habíamos definido como lo que recibía de su variable neurona H por W0, ¿no? Nota súper al margen, me estoy ahorrando el más B, si el bias, para simplificar las cuentas. Pero si tuviésemos el bias, es lo mismo, ¿no? Tendríamos otras variables más, bias 1, bias 2, bueno, bias 2, bias 3, para buscar y aplicaríamos lo mismo como hicimos antes. Pero para simplificar, voy a hacer que solo haya un coeficiente por neurona, ¿no? Bien, entonces hacemos la derivada, me queda, ok, lo que sea de resultado de la derivada de A, ¿sí? Que ya la vimos la otra vez, que si teníamos 1, era E1 más E a la menos Z elevado a la menos 1, derivamos eso y listo. Y eso por regla de la cadena me queda que tengo que derivar lo que está en Z0, ¿no? Entonces derivemos lo que está en Z0 respecto a W0. Acuérdense que Z0 era H por W0. Entonces, la derivada de Z0 respecto a W0 es solo H. Y, cosa interesante, que H, para esta derivada, solo es una constante, porque adentro de H no hay nada que dependa, ¿no? H no recibe en ningún momento W0, ¿no? Y yo estoy derivando respecto a W0. Entonces, H es una constante con respecto a la derivada, ¿no? Entonces, volvamos para atrás, armemos cómo me queda la ecuación para actualizar W0 y me queda igual que antes. Bueno, igual que antes no, me queda esto, ¿no? Lo que habíamos, juntamos todas las partes multiplicando, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para actualizar W0 en una iteración es hacer las cuentitas, que todo este cachivache ya lo hicimos en el seguimiento del otro día de gradient descent, ¿no? De restar lo que era el real menos el predicho. Y tomamos para cada ejemplo, ¿no? Para cada real predicho, también sabemos lo que nos devolvió la función
perdón, la neurona H en ese momento, ¿sí? Es un valor, un valor por cada, en la sumatoria por cada uno de los valores, ¿no? Tenemos el ground truth, tenemos lo que predijo el modelo finalmente, que también es otro número, tenemos esto derivado, que no me importa cómo quedó finalmente, pero es derivado. Tenemos el H para ese punto, ¿sí? Para ese ejemplo, lo que me devolvió la neurona pasada, que también es otro valor. Y tenemos el valor pasado de W0, ¿sí? El valor pasado que no estoy calculando la derivada, ¿no? Y de vuelta tenemos el mismo valor que acá, ¿sí? Que lo ponemos todo en la cuenta, nos queda un numerito, y hacemos W0 es igual a W anterior menos el gradiente de este. Y ya está, menos el valor este. Y con eso vamos actualizando W0, ¿sí? ¿Aquí hay alguna pregunta de cómo alguien le queda duda de cómo calcular, cómo actualizar W0? Ok. Vamos a hacer lo mismo con el... Sí, No, nadie dice nada. ok. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el WH, ¿sí? WH, vamos a mapearlo directamente ya porque es igual que lo anterior, ¿no? Siguiendo las reglas de derivación, esto queda igualito, si volvemos para atrás un segundo, queda igualito a lo anterior, ¿no? Todo esto y todo esto me queda igual, ¿sí? Porque estoy derivando la misma función de error, con los mismos criterios, nada cambió, pero ahora el último término, ¿sí? Cuando derivo de verdad Z0 respecto a lo que sea, antes derivaba Z0 respecto a W0, y ahora lo que voy a hacer es derivarlo respecto a WH, ¿sí? Y eso es lo que va a cambiar, ¿no? Todo hasta acá, todo para la izquierda era lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es derivar Z0 respecto a WH. Y ahora el H no va a ser una constante, ¿no? Porque WH está metido en el resultado de lo que me escupe H, ¿no? Entonces tenemos que derivarlo. Tenemos que como que seguir profundizando para atrás en la derivación, ¿no? Antes teníamos una constante, ahora, opa, hay que seguir laburando. Entonces, acuérdense que Z0 igual a W0 por H, y entonces si derivamos W0 respecto de H, si derivamos Z0 respecto de H, W0 es una constante, y lo que tenemos que derivar en realidad es H, ¿sí? ¿Y cómo se conformaba H? Me salió. ¿Y cómo se conformaba H? Bueno, diríamos, si sabemos que H era igual a la función de activación por Z0, por ZH, que era lo que recibía nuestra neurona H, ¿sí? Tenemos que derivar eso, y esa derivación es derivar la función de activación por la derivada de ZH respecto a WH, ¿sí? Sabiendo que ZH es igual a WH por X, si derivamos esto respecto a WH, me va a quedar solo X. Listo, vayamos para arriba, multipliquemos, o sea, juntemos todos estos términos y nos queda finalmente esta derivada respecto del derivada del error respecto a WH, ¿sí? Que es hasta acá lo mismo que W0, pero desde acá para la derecha tuve que continuar la derivación, ¿sí? Y me quedó este término. Y con eso, si aplicamos backpropagation, como antes. Es decir, es un gradient descent con más derivadas, ¿no? Y nada más. Les dejo para que vean un seguimiento de esta red, que es 2 inputs, 2 outputs. Puse el detalle y la elaboración de esto dentro de estas diapos, ¿no? De que básicamente mapeamos la arquitectura, ¿no? Voy a hacer rápidamente esto que es lo que sale de H1 es la función de activación de lo que recibe H1, que lo que recibe H1, perdón, no lo que recibe, de lo que internamente procesa, H de Z, Z de H1, que es acá H1 lo que va a hacer es recibir dos inputs, ¿no? X1 y X2. Y por cada input, acuérdense que una neurona tenía su peso por cada input. Entonces vamos a tener, cada neurona va a tener ahora dos variables a tener que cambiar para minimizar la función de costo, ¿sí? Entonces la diferencia es antes nuestra neurona tenía solo una variable que había que optimizar, ahora va a tener dos. Y las derivadas se van a duplicar porque tenemos que hacer más derivadas, ¿no? Pero tenemos que hacer la derivada
de la función de costo respecto a W1, respecto a W2, respecto a W3, respecto a W4, y también la función de output que junta todo también tiene W5 y W6. Nótese, interesante, ¿no? Que la función de output acá no está aplicando una función de activación, sino que simplemente junta linealmente. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, porque estamos juntando el output de dos neuronas de una capa interna, ¿no? Puede pasar. Alguien le puede decir, no, acá tenés que poner una función de activación. La pones, listo, y la derivada se tendrá en cuenta y listo, ¿no? Y acá dejo el detalle, ¿no? De cómo calcular W5 y W6, que nos queda igualito como digamos, a las neuronas fáciles, porque nos queda una constante con respecto a cuando derivamos, ¿no? Respecto a la derivada de W5, como que no importa mucho, ya con lo que me escupa H1 ya podemos laburar. Lo mismo con con W6, y después se vuelve un poquito más larguito el cálculo de los Ws, de los otros Ws, ¿no? Pero dejo acá ploteado cómo calcular la derivada de la función de costo respecto a W1, ¿no? Lo dejo acá, lo ven después, tranquilos. Vean la animación, por ahí con la animación queda más. Pero bueno, en esencia nos queda esta ecuación. Y lo mismo sería para W, creo que da 2, 3, 4, ¿no? Así que nada, esto es como una red un poquito más compleja. Este tipo de ejercicio podría llegar a entrar en un parcial, no, obviamente no lo vamos a matar, pero bueno, una seguidilla de qué se tendría que derivar, cómo calcular la derivada de la función, derivar la función de costo respecto a uno de los coeficientes, podría pedirse. O aplicar una o dos iteraciones de gradientes en como mucho, ¿no? Bien. Acá por ahí vamos a algo más divertido, ¿no? Acá tengo. ¿Se acuerdan de todo esto? Todo esto pasó por el fucking XOR, ¿no? Que casi nos mata al Machine Learning. Bueno, acá, si tienen un poquito de imaginación diciendo, bueno, yo estoy volando. Bueno, no sé volando. Tendríamos los azules se podrían considerar como. Estoy mirando este gráfico acá al costado, ¿no? Los azules eran los unos. Y los naranjas eran los ceros, por ejemplo, para el XOR. Entonces, con dos neuronas, como parte, como capa oculta, ¿no? Tenemos las dos entradas, X1 y X2, tenemos dos neuronas en la capa oculta y tenemos una neurona que junta acá, que sospecho que puede ser simplemente lineal o también lineal aplicando una función de activación, no cambiaría. Y podemos ver, el ancho de esto es el tamaño de los pesos, de los cuales esta oculta considera cada uno. En este caso, miren interesantemente, ¿no? El naranja indica que es negativo y el azul indica que es mayor a cero, ¿no? Menor a cero, mayor a cero. Lo que acá me flashea mentalmente, ¿no? Acá lo que hace es, bueno, resta todo esto y suma esto. Entonces, si restas todo esto, te queda todo esto negativo y todo esto, perdón, todo esto positivo, no estoy restando acá porque no hay, el blanco indica que no hay valor, ¿no? Y el azul indica que hay valor. Entonces, esta neurona lo que está haciendo es diciendo, bueno, todo esto, acá yo todo esto me lo activo, ¿no? Y gracias a este peso negativo, la función final va a restar. Pero acá lo que va a hacer con esta neurona de abajo, lo que va a hacer es sumar este puchito. Entonces, si ven lo blanco y este al revés es blanco también, estamos consiguiendo que como restando y sumando, superpuestos, ¿no? Con más o menos la misma intensidad, 3,7 y 3,6, bueno, 3,5, porque va cambiando, ¿no? Estamos consiguiendo resolver el XOR. Y acá viene otro y me dice, che, pero vamos a mapear esto. Esto no era un XOR exacto porque acá en XOR teníamos solo 4 valores, ¿no? Y acá como que tenemos si vemos el dataset acá, voy a poner zoom, si tenemos el dataset acá, tenemos como un cuadradito azul, un cuadradito azul, un cuadradito naranja, un cuadradito naranja, ¿no? Y esto medio que lo está solucionando bien para lo que inicialmente queríamos, pero no me está separando un cuadradito. Muy buena analogía. Lo que vamos a hacer es poner más neuronas, como siempre, problemas complejos necesitan soluciones complejas, ¿no? Lo mandamos a entrenar y empieza con
como mapeando el XOR, pero después, por ahí, viste, andás a ver si me da bola esta vez, empieza a mapear esto a un cuadrado, a un mejor cuadrado. En este caso no está mapeando nada, ¿no? Pero hay que darle a veces un poquito de... Bueno, ven ahí que empezó a mapear mejor, como que tenemos la cruz ahí de los cuadrados, ¿no? 4 neuronas en la hidden layer, ¿no? Acá le podríamos poner más hidden layers y ver qué onda, ¿no? Pero bueno, como todo. Bien, a veces funciona, a veces no. Bueno, en este caso funcionó. Y tema interesante, ¿no? Vean que algunos pesos son cercanos a cero, o sea, como que no le tiene mucha bola. Esta neurona abajo no le da mucha bola a la entrada X1 y le da mucha bola a la entrada X2, ¿no? Por ejemplo. Bien. Y como Yapa, segmento Yapa, no, como segmento Yapa, no lo puse, pero, ¿dónde estaba? Pará. Como segmento Java, este de acá, creo que era este de acá, hay un temita. El feature engineering, acuérdense, es muy importante para estas cosas. Y un feature engineering que podría decir es, si multiplicas x1 y x2, ¿qué pasa? Bueno, multipliquemos x1 y x2, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? ¡Wow! Tenemos nuestro XOR resuelto. De hecho, ni siquiera podríamos... No sé si es necesario estas neuronas, ¿no? Podríamos casi... Ni siquiera necesitamos un modelo, es multiplicamos. Entonces, es interesante, acuérdense, siempre Jorge dice, Feature Engineering, acuérdense, es muy importante. Una red neuronal puede hacer un montón de cosas, pero a veces la podemos ayudar terriblemente haciendo un buen Feature Engineering. Bien, con esto los dejo. Mentira, no lo dejo. Pero le dejo una bibliografía, ¿no? Acá la clase pasada mencionaron el Free Blue, ¿se dice? Bueno, Three Blue, One Brown, que esto es una lista de videos, que son 4 videos que están bastante copados, que explican justamente lo que vimos en la clase pasada y un puchito de hoy, ¿no? Lo de qué es gradient descent y qué es backpropagation. Bien. Finalmente, voy a mostrar el notebook, ¿sí? Que estaba mostrando Javi la otra vez. Me voy a saltear toda esta parte que ya la vieron con Javi, ¿no? Lo de cómo entrenar un perceptrón. Eh, También vieron el tema de el de run rate, etcétera. Y nos quedamos en cuando teníamos bueno, distintas funciones de activación, la identidad, la función escalón, la tangente hiperbólica, que ya la vimos, la ReLU. Observen que la ReLU no está acotada. Oh, mirá, es una función de activación que no está acotada y se usa mucho. Wow, mirá. Bueno, entonces no tiene que ser condición necesaria que esté acotada para que se use, ¿no? Cosas raras. Obviamente hay miles la gente agarró y se copó con ReLU y hay un montón de variantes de ReLU, pero no importan para el curso. Quiero que sepan que existe esta y cuando vean otra, acuérdense de esta y apliquen el delta de la diferencia que le hacen. Y vamos a la primera red neuronal, ¿no? Acá me duele la vista, pero bueno, muchos... no me duele la vista, no es blasfemia, ¿no? Pero bueno, yo considero un perceptrón como el perceptrón original, ¿no? Con la función de activación escalón. Pero bueno, muchas librerías, incluido creo que sklearn, dice, bueno, cuando tenés multilayer perceptron, la función de activación ya no es un escalón, y es una no lineal. No sé cuál, pero es una no lineal. En nuestro caso, ¿no? Vamos a tratar de dividir estos conjuntos. Ahora es un ejercicio de clasificación, ¿no? Ay, no me acuerdo qué función de costo deberíamos usar para un problema de clasificación. ¿Alguien me puede recordar? Acá Juan dice binaria, Ariel dice binary cross entropy y Adrián entropía. Perfecto. No, la entropía no, ¿eh? La entropía es otra cosa. Mentira, es lo mismo, pero vamos por casos. Tenemos dos clases binary cross entropy, ¿no? La entropía está buena para otras cosas, pero excede bastante. No me voy a meter con entropía porque está copado, pero es bastante más complejo. Bien.
Voy a hacer un par de comentarios de Keras, ¿no? Porque vamos a primero usar Keras y después vamos a intentar usar PyTorch, que mea culpa, yo también estoy flojo, igual que Javi, de PyTorch. Y obviamente este código no va a ver la luz del día para el siguiente cuatri, el de PyTorch. Pero bueno, mientras tanto, lo podemos entender. Creo que los conceptos básicos importantes se entienden. Y después vamos a borrar este video y vamos a ir a Google y romper todo YouTube para borrar este video. Bien, Keras. Keras originalmente se originó como una librería para Machine Learning y lo que permitía inicialmente esta librería es tener varios backends. Backend era como motores, ¿no? Y originalmente tenía un backend que se llama Ciano, que era, acuérdense, esto de Machine Learning salió hace, no sé, menos de 5 años, ¿no? El boom. Y antes las librerías de Machine Learning eran un desastre, pero desastre mal. Y entonces, como el flaco que hizo Keras, no me acuerdo ahora, que ahora labura en Google, me parece, dijo, esta librería es un asco, la interfaz, le voy a escribir una mejor interfaz. Ok. Entonces decía no, Keras agarró y dijo, ¿sabes qué? Voy a mejorar la interfaz de Ciano. Después salió TensorFlow, la interfaz de TensorFlow 1 también era un asco, le diseñó, o sea, lo de TensorFlow 1 lo que pasó era que lo diseñaron ingenieros, andaba muy eficientemente, pero era como tocar un teclado con púas hacia cada tecla. Cada vez que había que leer código de TensorFlow 1 era como un puntapié entre piernas. Entonces, Keras agarró y dijo, yo puedo decir interfaz de eso. Entonces teníamos dos backends y la misma interfaz. La gente se enamoró de Keras porque en su momento era lo que había, ¿no? Después había otras dando vuelta, pero bueno. Y entonces empezó como un boom de TensorFlow y Keras, ¿no? Hoy en día, TensorFlow se dio cuenta, ¿no? Desde la versión 1.2 se dio cuenta que su interfaz era un asco y la están mejorando. De hecho, yo veo una continua mejora en la interfaz, iteración a iteración, ¿no? Primero, en respuesta a las quejas y segundo, en respuesta a la competencia que PyTorch le está dando. PyTorch salió después, Keras es de un independiente, TensorFlow, bueno, por ahora es de un independiente, después lo absorbió Google, ¿no? Pero TensorFlow es de Google y PyTorch es de Facebook, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes, TensorFlow Google, PyTorch Facebook, dos grandes empujando para cada uno su librería. Y entonces hay grandes cambios, cada año se puede ver, podríamos decir que los cambios reales o visibles son cada año, cada 2 años, y cuando viene el cambio nos hace el laburo más fácil. Bien, tanto Keras como, tanto Keras como TensorFlow, tanto TensorFlow como PyTorch pueden laburar con CPU y GPU, ¿no? No me voy a entrar en detalle a cómo laburar con GPU, bueno, la versión 2 como esta es un poquito más amigable, pero bueno, sigue siendo bastante doloroso. Si no hacen nada, por default va a CPU, ¿sí? Si no hacen cosas de estas cosas. Y acá vamos a lo importante. No vamos a ver TensorFlow, vamos a ver Keras, ¿no? Que es la interfaz más amigable que tuvo TensorFlow. Como interfaz tiene sus limitaciones, mucha gente va a decir, no, cuando trato de hacer esto y lo otro, Keras no me sirve. Por supuesto, hay un montón de casos donde Keras no sirve y tenés que como abrir el corazón y meterte dentro de TensorFlow, pero idealmente para la mayoría de los casos simples, Keras anda muy bien y es muy fácil de usar y piensen que como código, ¿no? Uno hace código para que se entienda. Bien, haciendo código para que se entienda, importamos Keras y definimos, hay una cosa que se llama, hay que definirle las dimensiones que nuestro modelo va a recibir, ¿no? Si recibo una variable, va a recibir, tengo una dimensión de 1, ¿no? Acá podría 1. Si recibo dos variables, voy a poder decir, bueno, recibo dos variables. Cuando digo recibo una variable 2, ya vamos a aclarar desde el vamos que no Keras ni ninguna librería va a entender que, mirá, son dos variables, entonces la voy a tratar como dos variables. No, no, no. Ya estas librerías reciben vectores, ¿sí? La primera posición del vector era una variable y la segunda era otra, a Keras no le va a importar. De la misma manera que si yo digo, bueno, voy a generar dos inputs, uno de una dimensión cada uno, y después tengo que laburar con eso en todas las capas posteriores, también podría servir. Pero en general es mucho más simple decir esto tiene dimensión 2.
Luego también Keras tiene dos formas de crear la capa, ¿no? En este caso, yo ploteé acá bonito el modelo que estamos tratando, perdón, el modelo que estamos tratando de armar, que es, tenemos un input de dimensión 2, ahora ya explico qué es el signo de pregunta. El output es de dimensión 2 porque solamente es el input, es el X que vimos en la teórica. Después le paso una densa, se hizo una densa a una capa completamente conectada, fully connected, ¿no? Que el input es estas dos variables y el output es interesante 32. Estoy devolviendo 32 variables, ¿sí? Muy interesante. De esas 32 le agarra otra densa, ¿sí? Y va mapeando las 32 a solo una, ¿sí? Que esa una es la que va a devolver el modelo. ¿Cómo armo esto? ¿Cómo llego a armar esto? Bueno, solo vamos a la interfaz, hay dos interfaces, la secuencial y la funcional en Keras. A mí me da un poco de asco la secuencial, así que vamos directo a la funcional, en donde cada capa, por así decirlo, es una clase, ¿no? Yo con esto digo, estoy declarando una capa de input, la voy a llamar, bueno, y Keras me devuelve esta variable, me dice, sí, acá tenés una capa. De la misma manera, vamos a sacarle esto por ahora, digo, quiero crearme una densa, así que de las layers dame una densa que tenga tamaño de salida 32 y, oh, miren, casualidad, apareció Relu, ¿no? Obviamente, Keras ya sabe que no tiene sentido hacer una neurona que no tenga función de activación, ¿no? Porque eres como la parte central de una neurona, y dice, bueno, acá podés elegir, ¿no? Hay un montón, puedes decir Relu, también podríamos poner acá Sigmoidea, podríamos poner Tanache, podríamos poner un montón. De hecho, no sé el listado, pero hay bastantes. Incluso podrían poner una suya, custom, ¿no? La crean arriba de alguna forma y se la pasan en vez de un string, se la pasan como función. Luego, para como conectar las partes, por así decirlo, para hacer esta línea, ¿no? Voy acá y trato de hacer esta línea. Lo que vamos a hacer es pasarle a esta variable el input layer de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo como que le voy a llamar y decir, bueno, vos te conectás recibiendo lo que esta capa anterior devuelve. Entonces con esto acabamos de conectar esta parte de abajo, ¿no? El input con esta densa. Acabamos de crear esta flechita, ¿sí? De la misma manera vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a decir, bueno, creo de vuelta una densa de activación sigmoide. Acá ya me interesa que solo devuelva una sola dimensión, ¿sí? Y la voy a conectar con bueno, todo lo que viene mirando atrás, llamándola, ¿sí? Esto, vean que es igual a lo anterior, el summary me da igual, ¿sí? Y, bueno, como comentario final de esto es, este signo de pregunta es la dimensión batch, que a mí me cuesta horrores entender eso, pero yo en vez de pasarle uno por uno, ¿no? Que eso sería la dimensión batch de uno le puede pasar, ¡paf!, tomar toda esta lista, así, de ejemplos y laburar, no me hagas pensar. ¿Por qué piensan que a Keras y todas las librerías tienen muy en cuenta la dimensión batch? ¿Por qué les interesa el hecho de recibir muchos al mismo tiempo, para procesar al mismo tiempo las cosas? Esto es medio de optimización, no tiene mucho que ver con otras cosas. Bueno, lo contesto yo, si nadie contesta. Porque en esencia, lo que estamos haciendo acá es, como vimos en la teórica, ¿no? Multiplicar por constantes, restar, dividir, aplicar operaciones matemáticas, ¿sí? Tanache, sigmoidea, lo que sea, exponencial, distintas cosas, que esas ya la pueden aplicar tanto hoy en día la CPU como la GPU en paralelo. Obviamente, la GPU labura mucho mejor en paralelo, ¿no? Pero hoy en día ya hay un set de instrucciones que la mayoría de los CPUs tienen que también laburan con vectores, ¿sí?
si bien no se aprecia tanto la paralelización de la operación, al pasarle varios ejemplos al mismo tiempo y calcular todo al mismo tiempo, se obtiene una mejora de performance muy notable. Así que bueno, vamos a terminar de hacer una cosita. Cuando yo tengo un modelo de Keras, ¿sí? Lo creo así, digo, modelo, ¿cuál es? Decime cómo yo te veo. Esto sería cómo un usuario final ve al modelo, ¿no? Al modelo como usuario final, lo único que le importa es lo que recibe y lo que devuelve. Y bueno, Keras dijo, está bien, entonces hagamos un modelo que lo único que le importa es lo que recibe y lo que devuelve. Y adentro está conectado. De hecho, Keras, si acá le pifiamos no sé, creamos una densa y decimos que devuelve una densa y no la conectamos de estas dos maneras, va a fallar. De hecho, podríamos probarlo ahora, ¿no? Yo hago así y me va a decir, che, hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque vamos a ver esto y dice, primero me pasaste una clase, no me pasaste una conexión, y me dice que esta capa densa no tiene un atributo de operación. Pero supongamos que, a ver, vamos a tratar de mentir un poco acá. ¿Cómo lo podría romper esto? Vamos a pasarle... Bueno, no, ahora no se me ocurren... es un ejemplo muy simple para romperlo. Pero bueno, supongamos que esto está desconectado y yo lo pongo acá como output, quiero se va a dar cuenta que está desconectado. Entonces me va a decir, che, está desconectado. Y, comentario final de todo, la receta mágica para armar un modelo es la arquitectura, que la acabamos de definir, y ¿qué más? Ustedes ya lo deberían saber hasta el momento. ¿Cuál es la receta mágica para entrenar un modelo? Porque acá lo que primero es definirlo y después, ¿qué receta mágica es? Todavía nadie dijo nada. Nadie te ve. Acá Hugo dice buscar los hiperparámetros. Tal cual, hay que para entrenar el modelo hay que buscar los hiperparámetros. ¿Y cómo buscamos? No necesariamente. Los hiperparámetros podrían ser paso posterior. Yo podría agarrar un modelo tal como está, mandarlo a entrenar y no me importa para nada los hiperparámetros. ¿Cómo hago el entrenamiento del modelo? ¿Cuál es la receta? Necesitamos la arquitectura por un lado. ¿Y qué eran las otras ingredientes que había que ponerle para poder entrenar un modelo? Que Leonardo dice función de error. Exactamente, Leonardo. Tenemos que agarrar y decir, tengo la arquitectura, le seteo la función de costo, ¿sí? La función de costo en una clasificación binaria es binary cross entropy, que lo tengo acá abajo, ¿sí? Entonces le digo, modelo, compilate. Compilate, no sé, armate, ¿sí? Ya sabes tu arquitectura, uno. Acá te estoy pasando qué función de costo tenés que darle bola, ¿sí? Para cuando entrenes. Y después, ¿qué más? Ya medio que el ejemplo que vimos de cómo entrenaba un modelo. ¿Qué método tiene que usar el modelo? Está medio ahí en el código, pero bueno. Eh, Nos falta la tercera cosa, que es la conexión entre el modelo y la función de costo. ¿Cómo hacíamos la conexión ahí? Teníamos la arquitectura del modelo, teníamos la función de costo y teníamos este estado. Vamos para atrás, tenemos este estado. El modelo está definido, el modelo ve la función de costo, pero no. ¿Cómo juntábamos estas dos cosas? Ninguna respuesta por ahora. ¿Ninguna respuesta?
Adrián dice, gradient descent para actualizar los pesos. Exactamente. Gradient descent, descenso por gradiente. Tenemos que aplicar descenso por gradiente. ¿Cómo aplicamos descenso por gradiente en esta fórmula? Gracias a Dios, cuando diseñamos la arquitectura, la librería de Keras internamente estaba ya pensando cómo se deriva cada una de estas capas, y entonces ya internamente ya está definido la derivación de todas estas capas, ¿no? Y sabe aplicar regla de la cadena. Pero le tenemos que decir al compilador, usa gradient descent, ¿sí? ¿Por qué le tenemos que decir usar gradient descent? Porque esto se llama los optimizadores. ¿Qué es un optimizador? Es lo que hace el nexo entre la función de costo y la arquitectura del modelo y los parámetros que necesita ajustar, ¿no? Los coeficientes, se juntan mediante un optimizador. El más conocido y el que vimos en el curso es gradient descent. Acá ven la S de stochastic gradient descent. Pero ¿se acuerdan que había tres tipos de gradient descent? Uno era uno por uno. Perdón, bueno, gradient descent común, que era pasar todos los ejemplos. El otro era batch gradient descent y el otro era stochastic gradient descent. Pero que muchos decían, ¿es stochastic gradient descent con un batch de tanto? Bueno, este es un caso. Acá le decimos stochastic gradient descent y en algún momento, cuando le decimos entrenar, ¿sí? Que lo vamos a ver acá abajo, le vamos a decir, bueno, ponete a entrenar. Tenés tus features, tenés tu predicción de verdad, hace 500 epoch, es recorrer 500 veces todos los ejemplos de tu training dataset, y metete un batch size de 16, que es cada vez que actualices, o en realidad cada vez que apliques gradient descent, lo vas a hacer solo con 16 ejemplos de tu dataset de entrenamiento. ¿Sí? Y acá tiene un par de parámetros más que, por ejemplo, nos ayuda a, si no lo dividimos antes, que se puede dividir antes, dividirlo, el training dataset en 70-30, ¿no? Acá, para tener métricas tanto en el set de entrenamiento como el de validación. Que tranquilamente acá, lo que hacen en general profesionalmente es, tenemos validation data, ¿sí? Y que le pasamos los otros dos datasets, o bueno, el otro dataset de validación, o mejor dicho, de validation depth, ¿no? Que era el de... Bien. ¿Y qué sirve esto? Bueno, para plotear cómo le fue el modelo, ¿no? Esto lo vamos a ver con Camilo después, pero cuando yo le digo entrenate, me devuelve un H, que es un historial del entrenamiento, y acá Javi lo que hizo fue decir, bueno, ploteemos para cada epoch, ¿sí? Como eje X, cada epoch, o sea, cuando ya terminé de rever todos los datos, quiero evaluar qué también me fue en mi función de loss. La función de loss es simplemente esta que ya definimos acá, binary cross entropy. Pero al mismo tiempo, si yo no puedo entender mucho humanamente binary cross entropy, lo que puedo hacer es decir, che, ¿sabes qué? Aparte de esto, tirame, ya que estamos, ¿no? Gratis, como métrica, ¿no? No lo usas en tu arquitectura, no lo voy a usar para cambiar sus coeficientes, no, nada de eso. Simplemente me la va a mostrar ahí. También podría decir precision, alguna que otra, hay varias. Pero esto es como un ayudador de métricas, ¿no? Me las tira así como para que yo entienda cómo le está yendo el entrenamiento. Entonces, si este gráfico, que no lo entiendo mucho, bueno, la función de costo tiene un valor, pero bueno, yo por ahí no entiendo mucho qué es la función de costo, ploteemos el accuracy. Y el accuracy, acuérdense que tenemos el accuracy tanto en el en el azul, que es en el set de entrenamiento, y después tenemos el accuracy en ese 30% que despejamos para el set de validación. Y como vamos a ver acá, entrena bastante bien, no hace overfitting, y es bastante ameno. Bien, después, finalmente, no importa la parte esta del código, lo que importa acá es, le pedimos al modelo que nos explique un poco cuál es su regla de decisión, ¿no? Cuáles son los lugarcitos donde considera que un punto es de un cierto color o el otro, y obtenemos este resultado que humanamente lo vemos y vemos que esto tiene bastante sentido, ¿sí? Es como es como plotear esto también.
este color azul, ¿sí? Este color de fondo azul o este color naranja de fondo es lo que, si le preguntásemos al modelo en estos puntos, que no hay puntos reales, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿de qué clase sería este punto imaginario? Nos contestaría naranja. Esto nos ayuda para entender cómo es el contorno de todo el modelo. Si le pedísemos un punto acá, el modelo acá va a decir rojo. Si le pedísemos un punto acá, que no hay, pero si lo pidiésemos, el modelo diría azul, ¿sí? Entonces, estos puntos son los colores correctos del set de entrenamiento y el color de fondo es lo que el modelo predice, ¿sí? Entonces, podemos ver el contorno o cómo el modelo decide en qué parte del espacio las distintas clases. Finalmente vamos a PyTorch. Vamos a hacer lo mismo con PyTorch. De PyTorch no voy a entrar en detalle. De hecho, hay un montón de cosas que no voy a entrar. Pero quiero que hay un par de llamadas que son importantes en PyTorch que ustedes deberían entender a qué significa, ¿sí? Acá no me importa, definimos un montón de cosas. Acá tiene una interfaz secuencial para decirle, bueno, vas a tener una lineal, después esa lineal tiene una relu. Acá podemos ver que podemos tener lineales sin función de activación y le tenemos que poner después, ¿sí? PyTorch es un poquito más explícito en ese sentido. Entonces, ¿podemos tener una lineal ¿podemos tener una lineal sin ninguna función de activación? Sí. ¿Para qué te sirve? Bueno, después por ahí, si quieres hacer otras cosas, te permite más flexibilidad, ¿no? Y se ve claramente, ¿no? Que después de una lineal va una función de activación. Lo mismo acá, tenemos una lineal, va su función de activación. Las mismas dimensiones que antes, todo igual. Y le seteamos la función de error, que es la misma, binary cross entropy. Le seteamos el optimizador, gradient descent, que era lo mismo que antes. Acá podemos ver que le está poniendo un learning rate Javi de 0,01, puede variar y lo podemos cambiar. De hecho, esto puede ser parte de un hiperparámetro, ¿no? E inclusive las buenas prácticas sugieren que el learning, esto me excede un poco del curso, que tenga una cierta lógica. Por ahí a veces conviene empezar desde un learning rate bajo o alto, según el caso, e irlo bajando, subiendo a medida que voy haciendo más epochs. Y depende mucho del caso, no me voy a meter, pero bueno. Finalmente, acá hay solo un par de llamadas que quiero que se graben en la cabeza, que es interesante ver la diferencia, ¿no? Para entrenar hay que ponerlo en modo de entrenamiento. Ah, ok, listo, nada raro. Para hacer un epoch, que el epoch incluye calcular los gradientes, tengo que explícitamente decirle al optimizador, que es a gradient descent, che, ¿te acordás los gradientes que calculaste en la anterior epoch? ¿Sabes qué? Borrarlos. Porque no los voy a usar, porque voy a calcular ahora de vuelta las cuentitas, ¿no? Como hicimos en gradient descent. Este paso es explícito. ¿Por qué? Porque podríamos, en un caso más elaborado, un optimizador más custom que podríamos usar, yo podría usar los anteriores dos gradientes para hacer algo. Y quiero el promedio de los otros dos para tener algo más por ahí suave, no sé, en la movida del gradiente o lo que sea. Entonces, de vuelta, es la explicitez que tiene PyTorch en decir, ¿sabes qué? Te encargo a vos de que llames a bajarme, poneme a cero los gradientes. Si no lo ponemos a cero, simplemente creo que va a sumar cada vez que tengamos un epoch y los gradientes me van a explotar. Después también nos deja a nosotros tener que llamar manualmente a calcular el backpropagation. Sí, backward es calcular el backpropagation, porque por ahí en algún momento no se quiere calcular el backpropagation. Rarísimo, pero bueno, son estas cosas que nos dejan a nosotros manejar, ¿sí? Y lo mismo con el step. Por ahí no queremos, después de hacer el backpropagation, el optimizador debería hacer esta cosa de actualizar los pesos, ¿no? Haciendo W, por ejemplo, W0 del futuro es igual a W0 del pasado menos el gradiente. Eso lo hace acá, ¿sí? Y después esto no importa. Esto es código extra. Pero entonces, entiendan, 0 grad, backward, step. Es interesante, ¿no? Es interesante que nos deja a nosotros manualmente controlar esto y si no lo ponemos, esto va a explotar, ¿no? Porque si no hacemos backward, el modelo no sabe aplicar, no aplicó backpropagation, el step no va a tener sentido. Si no ponemos en cero los gradientes van a explotar, etc. Bien. Y con eso terminamos
Bueno, y después hacemos lo mismo que hicimos con Keras, pero bueno, lo pueden ver después. Y esto, bueno, y esto, y hasta acá tenemos de PyTorch Keras. Como comentario de Yapa, mírense, no es obligatorio, que acá Javi puso un par de las funciones de costo, ¿sí? Binary Cross Entropy, la Categorical Cross Entropy, para regresiones Mean Square Error, también está esta que tiene el módulo, la Mean Average Error, Mean Absolute Error, perdón, que es el módulo, ¿no? Que esto es un toquecito feo en cero, ¿no? La derivada en cero es horrible, pero bueno. Nada. Y nada más. Así que con esto corto acá y los dejo con Camilo. Y obviamente me pueden hacer cualquier pregunta, ¿no? Camilo, todo tuyo. Ok, ahí comparto. A ver. Ahí se ve, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a estar como haciendo un repaso de todo esto que vieron de redes neuronales. Como nada, como más que todo diciendo, bueno, ¿qué necesito para entrenar una red neuronal en Keras? Y después de eso vamos a ver en la práctica, nada, cómo utilizar todo el tema de los optimizadores y eso, por ahí los tipos de optimizadores que hay y eso. Y sobre todo me interesa mostrarles cómo hacer, como, si se quiere, un diagnóstico a partir de cuando ven la curva de aprendizaje, o sea, por ejemplo, el error en función de las épocas, decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar de la red para que aprenda algo, si es que no aprendió nada, o para mejorar el aprendizaje? Entonces, bueno, nada de eso. Bueno, empiezo. Entonces, bueno, les recuerdo que las redes neuronales son un modelo que la idea es que tengo variables de entrada y que quiero mapear una variable de salida. Entonces yo la variable de entrada voy a estar aplicándole transformaciones no lineales para, bueno, poder encontrar un mapeo bueno de la variable de salida, ¿no? Y por ahí esto de usar funciones no lineales es fundamental para poder resolver problemas que no son linealmente separables, digamos, como, bueno, mostraron ayer en la práctica. Entonces, bueno, la idea es que tengo parámetros W que yo no conozco en un principio y que, bueno, utilizo backpropagation, pero que, bueno, la red se va a encargar de aprender cuando yo la entrene, digamos. Entonces, bueno, en términos proactivos, ¿qué necesito para entrenar una red? Bueno, como ya vieron, necesito primero una arquitectura de red, es decir, cantidad de neuronas, cantidad de capas. Por ahí creo que a esta altura ya está un poco claro, pero la idea es que las capas son cosas que son verticales, digamos. Son grupos de neuronas que son verticales. Y la idea es que para una capa yo le apliqué o sea, la variable de entrada aplica la misma cantidad de funciones no lineales. ¿Entiendes? Esa es la idea como de dividirlo en capas. Y bueno, en una capa tengo distintas neuronas. La idea es que la información fluye de izquierda a derecha. Y bueno, en backpropagation es como que empezás backpropagation, o sea, propagación hacia atrás, medio que la información o los gradientes los van calculando de derecha a izquierda, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, necesito la arquitectura de la red, la cantidad de neuronas, la cantidad de capas, las funciones de activación que voy a hacer en cada neurona. Ya vieron que hay varias, está sigmoide, tangente, depende de lo que quieran usar, digamos. Y el tema del optimizador, bueno, que es fundamental, o sea, la idea es que
uno calcula los gradientes a través de backpropagation, pero como que el número solo de gradiente, por ahí, como dijo Jorge, a veces puede ser muy grande. Entonces, nada, yo puedo multiplicarlo por un valor que esté entre 0 y 1, que le llamo tasa de aprendizaje, o puedo hacer más cosas con ese gradiente, incluso calcular derivadas segundas del gradiente y hacer un poco cosas más sofisticadas, digamos. Que bueno, vamos a ver un poco eso en breve. Función de costo, también otra cosa que necesito fundamental, que también se llama, bueno, función objetivo, y que finalmente es lo que yo intento minimizar. Por ejemplo, acá puse el error cuádrico medio, bueno, para el caso de regresión, y binary cross entropy en caso que tengas regresión binaria, clasificación binaria, o bueno, cross entropy normal para n clases. Y bueno, tenga también otros hiperparámetros que también setear si se quiere para empezar o sea, para poder fitear el modelo, que es la tasa de aprendizaje, que bueno, eso va a afectar al optimizador, y la cantidad de épocas, que bueno, básicamente es cuántas veces yo quiero que pasen mis datos por la red, digamos. Y bueno, parámetros de regularización, que ya lo voy a explicar por ahí qué significa, digamos. Pero bueno, ya regularización acá significa lo mismo de siempre, digamos. La idea es generalizar mejor. O sea, que mis datos funcionen, que mi modelo funcione bien en datos que nunca vio. Entonces, bueno, función de activación han visto varias. Acá puse sigmoide y tangente hiperbólica y se los grafiqué. Y bueno, ReLU también se los grafiqué. Estas se usan, digamos. Por ahí se usaban sigmoide y tangente. Al principio era lo que se usaba, ya después empezó tipo ReLU. Pero nada, también se pueden usar todavía y depende del problema, funcionan. Ahora en la práctica vamos a ver. Por otro lado, la función softmax, esta se usa como salida cuando tengo clasificación de mayor cantidad de clases que 2. ¿Por qué? Porque yo la idea es que al final de mi red yo tenga tantas cantidades de neuronas como cantidad de clases y que la salida sea algo así como la probabilidad de que el dato de entrada pertenezca a X clase. Entonces, por ejemplo, si yo supongamos que yo tengo acá, en este caso, 5 clases, ¿no? Porque supongamos que esta es la salida que me dio mi red, ¿no? Que como tengo 5 clases, voy a tener 5 neuronas de salida. Pero estos números, o sea, yo puedo decir, bueno, ¿qué son estos números? ¿No? ¿Cómo interpreto a qué clase pertenece este dato? Lo que hace la función de softmax es que estos números de acá lo transforma en estos números de acá, de manera que la suma de estos sea 1, y decir que la salida mayor va a ser a la clase a la que pertenece. Es decir, que en este caso va a pertenecer, por ejemplo, a la clase 2, ¿no? Entonces, nada, eso es como lo que me permite linkear dato de entrada con clase a la que pertenece, y además tenía esta noción de probabilidad que pertenezca a la clase, ya que la suma de esto da 1. No sé si... Sí, acá quiero reafirmar lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno se preguntaría, che, ¿por qué no pones, no sé, 1, 2, 3, las 5 funciones de activación, ¿no? Independientes una de la otra. Y la idea es justamente que ayudarle adicionalmente al modelo a que entienda que tiene que elegir una de esas, ¿sí? Y cuando le pedimos explícitamente con esta fórmula que elija una de esas, lo que estamos haciendo, si ven en la función de salida de softmax que está a la derecha, ¿no? Lo que hace es poner como muy alto el valor de la más probable y bajarle el valor mucho a las demás, ¿sí? Es como que le está obligando intuitivamente a elegir una, ¿sí? Porque uno podría decir, no, pero agarrá 5 sigmoids y listo, ¿no? Pero el problema de 5 sigmoids es que te puede dar un valor que la sumatoria dé tranquilamente mayor a 1, ¿no? Porque los sigmoids no se conocen entre sí. Con esto lo que estamos haciendo es hacer que estas predicciones a cada una de las comillas clase, ¿no? Estén relacionadas. Con eso estamos relacionando. Entonces, cuando se pide un softmax de más de 2 clases, ¿no? Porque si no es binaria, y ya con una salida está, cuando tenemos 3, 4 o 5 en este caso,
necesitamos juntarlas con una softmax. Nada más. Ok. Sí. Bueno, ahora voy a hablar un poco de esto que decía de regularización. De nuevo, la idea es que la regularización son métodos que se utilizan para que mi modelo generalice mejor. Y bueno, los más usados por ahí en redes son regularización tipo L1, L2, dropout, L-stopping y data augmentation. Ahora voy a explicar qué significa cada uno. Bueno, L1 y L2 es lo que ya habíamos visto antes de penalizar el valor de, en este caso, los pesos, pero bueno, sí, como de los parámetros. Y bueno, evitando que se le dé más importancia a una de a una de las variables de entrada que a otra, digamos. Y esto es un poco también lo que ya habían visto de antes, digamos, es literalmente lo mismo. Acá Jorge había puesto para que una página para que jueguen con el tema de los pesos y la regularización. Yo no creo que Sí, no voy a... Sí, para después, pero en esencia lo voy a explicar sí, muy por arriba. La primer ejemplo, ¿no? Es para resolver el XOR, que ya vimos que con solo 2 neuronas lo podíamos resolver, y lo que estoy haciendo le voy a poner 2 neuronas más al Pepe. Y lo que va a pasar en el primer ejemplo, el modelo no se va a dar cuenta que hay 2 neuronas al Pepe. En cambio, en el otro, en el misma configuración, le pongo regularización, creo que L2, ¿sí? Acuérdense el factor de qué tanto le pega la regularización. Si le pega mucho, creo que nos va a matar, no le va a importar nada la función de costo. Va a decir, no, todo a cero, ¿viste? No, nos pasamos bruto underfitting, ¿sí? Bruta generalización. Pero si elegimos correctamente, se va a dar cuenta de que hay 2 neuronas al pedo y los pesos de la neurona que recibe, acuérdense las linitas, nos paramos ahí, van a estar cercanas a cero, ¿sí? Con eso conseguimos descubrir neuronas que están al pedo, por así decirlo. Nada más. Lo ven después en sus casas. Bueno. sí, un poco L2 es porque utilizo el cuadrado y L1 solo utiliza el módulo. Creo que, por eso, o sea, por eso se llama L1 y L2. Y normalmente lo ven así, regulación L1, De regulación hecho, L2. Leonardo comentó, ¿no? Lo de Rich y Lazo. Así que, perfecto. Exacto. Acuérdense, ¿no? La función de costo, si esto, acuérdense, ¿cómo agrego esta regularización a la función de costo? Bueno, tengo root mean square error y lo sumo, nada más, lo estoy sumando, ¿sí? Con L1 o L2, se suma igual que las otras veces, nada raro ahí. Listo, continuamos. Exacto. Y vamos a ver, pero bueno, ¿se acuerdan que para también regularización L1 y L2 yo tenía un parámetro que creo que Juan le llamaba alfa o sí, alfa, que es también el parámetro de regularización, que acá también voy a tener que setearlo o de alguna manera buscarlo, y también se considera un hiperparámetro, digamos. Bueno, el método dropout, este sí es nuevo, creo que no hemos mencionado este, pero la idea es que yo voy a apagar conexiones aleatoriamente en el entrenamiento, de manera de que no hayan neuronas que por ahí no están funcionando o no son útiles al modelo. Entonces, eso lo que uno está haciendo es como forzando de que todas las neuronas aprendan algo, algo útil de mi problema y que, o sea, y que la salida no dependa solo de un camino, si se quiere decir de esa manera. O sea, por ejemplo, acá yo podría decir, bueno, en realidad el camino que importa es este. Entonces yo cuando apago este camino y obligo a mi red a aprender, estoy obligando de que otros caminos también me sirvan para modelar el problema, digamos. Entonces, bueno, ese se llama dropout porque es como que pago las conexiones. Vamos a ver también esto en la práctica, cómo usarlo, digamos, y el efecto que tiene. Sí, también aclarar decir que hay distintos niveles de dropout, ¿no? Mientras podemos subir la dropout y hacer que se caigan muchas neuronas, o podemos hacer un suave dropout con solo algunas. Y como comentario final, en el momento de predecir el modelo, ¿no? Cuando ya decimos, bueno, acá tenés el modelo entrenado, listo para usar,
nos vimos en Disney, pagame los dólares, no se hace dropout. El dropout se hace en el momento de entrenamiento. En el momento de predicción, cuando ya vendimos el modelo y cobramos los dólares, el dropout no se activa, ¿sí? Continuemos. Sí. Sí, por ahí algunos, como que he visto que a veces dicen que, o sea, hacer dropout cuando entrenás es como equivalente a cuando, o sea, cuando vas a evaluar a tener distintos modelos que están evaluando un mismo problema, y por lo que hemos visto, siempre distintos modelos funcionan mejor que solo un modelo. Esa es como otra visión de dropout, por si les Sí, sirve. lo pueden pensar como que si a ustedes agarran el cerebro, se dan un palo en la cabeza, apagan neuronas y desarrollan doble personalidad. No sé, piénsenlo. Digamos. Ok. Después, early stopping, esto también es bastante usado por el tema de que vieron que, o sea, tenemos esta curva, que creo que ya la hemos mencionado, que es que, bueno, cuando mi modelo empieza a aprender, llega un momento en que ya el error ya empieza a aumentar, porque empieza a, si se quiere aprender de memoria el set de datos que estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera acá decir, bueno, cortame acá el entrenamiento y dame este modelo, ¿no? Al hacer eso, yo estoy, si se quiere, ayudando a la generalización, o sea, ayudando a que mi modelo funcione en datos que nunca vio, y por lo tanto, este método del list stopping, que básicamente es cortar el entrenamiento en un dado punto, también es considerado un método de generalización, digamos. Y ese también lo voy a mostrar en la práctica, y se usa bastante en la práctica, además. Bueno, este es otro método, documentation, que es bastante usado, sobre todo en imágenes. Y la idea de documentation es, yo siempre quiero ayudar a mi modelo, o sea, que mi modelo note cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi imagen original era este gatito, y si yo roto el gatito o hago flip del gatito, sigue perteneciendo a la categoría gatito, ¿no? Pero si... Entonces, yo puedo hacer esto con mis datos de imágenes, digamos, y, o sea, aplicarle transformaciones que lo conviertan en teoría en nuevos datos, o sea, porque para la red estos son nuevos datos, pero que van a ayudar a mi modelo a aprender mejor, si se quiere, ¿no? Porque se va a dar cuenta de que un gato flipeado también sigue siendo un gato, ¿se entiende? Lo difícil de esto es, bueno, con imágenes es fácil ver qué transformaciones uno tiene que aplicarle a los datos, porque uno dice, bueno, si roto por ahí la imagen, sigue siendo, en este caso, un gatito, pero, por ejemplo, si yo tengo un 6 y lo roto y se convierte en 9, ya eso no me sirve, ¿no? Eso como que depende del problema, es las transformaciones que yo tengo que aplicarle a los datos de entrada para que sean verosímiles al modelo y que además no pierdan su identidad de pertenencia a la categoría que pertenecen. Entonces, nada, ese es Data Augmentation. Por ahí cuando vemos imágenes, de vamos a ver hecho, un poco más de esto. Sí. de hecho, uno puede, en Data Augmentation, después vamos a dar una clase extra de trabajo con imágenes, ¿no? Pero mientras tanto, el Data Augmentation tiene sus límites, no podemos zarparnos, por así decirlo, con el Data Augmentation, porque una de las Data Augmentation de imágenes es hacer zoom. Si hacemos zoom, tanto que no sé, le invocamos al ojo del gato, ¿no? Y uno no puede saber, bueno, por ahí con el ojo sí por la figura, ¿no? Viste, podríamos distinguir cabra, gato y perro, ¿no? Pero bueno, vamos a, no sé, al pelo, ¿no? Bien suma al pelo. No tenemos forma de saber de qué tipo de animal es, ¿sí? Entonces, todo documentation tiene límite y nosotros tenemos que buscarlo. Eso ya es un proceso más manual, ¿no? Donde buscamos hasta dónde ir. Quede claro que Data Augmentation también se aplica a, por ejemplo, vectores, ¿no? Uno le puede aplicar un poquito de ruido a los vectores, muy sutil, para no transformarlos, justamente como dice Camilo, en otra cosa. Un pequeño delta, ¿no? En vez de recibir un 6, recibimos 6,1, 6,001, ¿no? Con el objetivo de que el modelo entienda de que S y los puntos cercanos
sean de la misma clase o de la misma regresión o de lo que sean, ¿sí? También se usa para texto, ¿no? En texto, si yo quiero clasificar una sentencia, le cambio por sentencias similares o busco reemplazar por palabras sinónimas. ¿Qué más? En sonido también, en imágenes de vuelta, por ejemplo, le puedo cambiar el color. Hay un montón de transformaciones y eso, por un lado, nos ayuda a, uno, conseguir más datos de manera bastante gratis y número dos, permitir que el modelo generalice. ¿Por qué? Porque al tener más datos es más difícil hacer overfitting sobre un conjunto, ¿sí? Estamos como que impidiendo que el modelo memorice el set de datos al tener un set de datos muchísimo más grande. Listo. Exacto. Y bueno, ahora un poco de optimizadores. Los optimizadores es básicamente esto de, yo tengo ya calculado el gradiente de los pesos respecto a la función de error y cómo modifico ahora el peso que yo tenía antes con este gradiente que tengo, ¿no? Y bueno, lo más fácil es lo que habían dicho de multiplicarlo por un valor pequeño y directamente restárselo, esa multiplicación, pero puedo hacer otras cosas. Acá les pongo un par de optimizadores que nada, que vamos a verlo también en la práctica, pero que bueno, que también utilizan otra información además del gradiente para modificar los pesos. Algunos utilizan incluso derivadas segundas, por lo que nada, hacen más cálculos, digamos. Y tener en cuenta que como que a medida que yo voy complejizando por ahí el cálculo, puede que se agreguen otro tipo de hiperparámetros que son propios del optimizador. No sé si agrego una derivada segunda, tengo que multiplicarla por otro valorcito pequeño y es como sigue aumentando, ¿no?, la complejidad. Bueno, función de costo, lo que ya vieron, un poco puse dos acá de regresión, MCD y absolute error, pero bueno, depende, como pongo acá abajo, el problema es resolver. Por ahí no es lo mismo si yo quiero minimizar el MCD del mean absolute error, como dije, depende del problema a resolver. Y para clasificación, bueno, tengo cross entropy, ¿no? Como vimos, para varias clases. Bueno, un poco la arquitectura de los restos, una pregunta que uno se hace siempre, como dice, bueno, está bien, pero como cuántas neuronas y cuántas capas. Y no existe una respuesta, o yo puedo ir a buscarla a algún lado. Lo que yo les pongo acá es como que, bueno, siempre utilicen el concepto este de la navaja de Occam de empiecen por pocas capas y pocas neuronas, vayan complejizando el modelo. Por otro lado, también pueden buscar problemas similares, arquitecturas similares, y, y nada, y usar ese tipo de arquitecturas, pero no es que hay un lugar donde ir a buscar cuántas neuronas y cuántas capas usar. Un poco porque cuando me preguntan, o cuando uno se pregunta cuántas capas y cuántas neuronas usar, de alguna manera se están preguntando qué tan complicado es el problema que yo quiero resolver, y eso a priori uno no lo sabe. Hay que probar y nada. Y la idea está de empezar por cosas fáciles y después ir complejizando, digamos. Bueno, hiperparámetros. Como ya les comenté, la tasa de aprendizaje por ahí es el más importante, porque, bueno, ya esto lo comentaron, pero la idea es que yo tengo que minimizar la función de costo, y básicamente esto me dice como de a cuánto voy bajando, ¿no? Por ahí si lo pongo muy grande, medio que de saltos muy grande, vamos a ver qué efecto tiene esto en la práctica en el aprendizaje, y por ahí cómo darse cuenta cuando esto pasa. Y, y la idea es ir lo más lento posible hacia esta zona, por lo que si yo voy saltando, como que esta zona capaz me la pasa y nunca llego, digamos, o ni siquiera aprende mi modelo. Y bueno, los valores que usualmente se usan son estos que pongo acá, de a la -1, a la -4 en general, depende del problema también. Y bueno, respecto a la cantidad de épocas también depende, es como depende del problema. O sea, si bajan el learning rate, probablemente tengan que entrar en más cantidad de épocas. Vamos a ver un poco eso en la práctica. Bueno, ya una vez que tengan todo esto que les comenté de la arquitectura, los hiperparámetros, el optimizador, la función de pérdida, función de activación, ya podemos entrenar la red. Digamos, esto básicamente lo que requiere
Keras para que uno pueda entrenar su modelo, ¿no? Y bueno, esto básicamente ya se lo mostró Javi, creo que y yo y Jorge, pero bueno, como segundo entrenamiento, básicamente yo quiero que mi función de costo decaiga, o sea, a medida cantidad de épocas, y que bueno, en este caso, como es una clasificación, mi accuracy aumente, ¿no? Vamos a ver de esto también en la práctica, cómo se ven normalmente los entrenamientos y cómo hacer diagnóstico a partir de estos gráficos. Bueno, entonces, resumiendo un poco, básicamente la red es un modelo no lineal que, bueno, mapea una variable de entrada aplicando sucesivas transformaciones no lineales a, a combinaciones lineales de esa variable de entrada. Nada, la función de costo depende del problema a resolver, esto también se puso como importante, y que el hiperparámetro más importante, por si se quiere, que uno tiene que setear así como rápidamente, es como la tasa de aprendizaje, porque bueno, es básicamente lo que usa el optimizador. Por ahí también quería recalcar que los métodos más utilizados de regularización son el list-stopping, por la idea esta que yo quiero parar cuando mi función de costo está en el mínimo, digamos. Los métodos de regularización que, bueno, ya habían visto L1 y L2, y el dropout, que básicamente era esto de apagar aleatoriamente en durante mi entrenamiento conexiones. ¿Puse algo más? Pues no pasa. Sí, ya llegué hasta el final. Ok, y Bueno. finalmente quería mostrarles algo de bibliografía. Por ahí hay dos libros que están buenos. Uno es este que mencionó Jorge, que están gratis en internet publicado, búsquenlo. Es el de Benchio y Goodfellow. Y nada, está bueno. Tiene cosas de deep learning y cosas particularmente de redes convolucionales, pero en general todo lo que es regularización, van a ver que menciona dropout, regulación L1, L2 y eso que es general para todas las redes, digamos. Y por otro lado, este de acá, que se llama Hands-on Machine Learning, Scikit-Learn and TensorFlow, que es de, bueno, este de Geron, que bueno, tiene código, por ahí si quieren ver un poco más de código, nada, tipo de cómo entrenar modelos y eso, resolver varios problemas también. Si quieren también mírenlo y está bueno. Y nada, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, Por ahora no hay preguntas. Mientras, si alguien tiene una pregunta, bienvenido. Como comentario final para cierre de la teórica de redes, ¿no? Es, ¿por qué tiene, como digamos, tanto boom el tema de las redes neuronales, ¿no? Porque una cosa, digamos, teóricamente, ¿no? En la práctica uno agarra, entrena y a veces no caza ni una, ¿no? Pero bueno, teóricamente existe un teorema de aproximación universal donde dice que una red neuronal con suficientes capas combinadas no linealmente, etcétera, etcétera, con un montón de peros y pums y condiciones, ¿no? Que la función de costo tenga una bla, 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 o sea, toda una serie de ifs que condicionan ese teorema, pero dice que pueden aproximar a cualquier otra función. Cualquier otra función es cualquier otro tipo de problema de que tenemos planteado, ¿no? Entonces, el boom que tiene es que es una cuestión de encontrar la red tal que poder resolver lo que estoy haciendo. Obviamente, eso que estoy haciendo tiene que cumplir algunos pequeños restricciones para que este teorema aplique, ¿no? Pero tiene un boom bastante grande por el hecho de que se demostró que puede aproximar cualquier otra función y eso es prácticamente decir que no tiene límites, por así decirlo. Límites teóricos, ¿no? Después tenemos los límites de la vida real, de límites computacionales, de límites de la cantidad de datos, de límites del hardware, ¿no? Que tenemos cierta cantidad de bits para guardar una variable, tenemos un montón de otros limitantes, pero teóricamente no tiene límite, ¿sí?
Y después hay muchas otras que no entran en el curso, ¿no? Redes convolucionales las vamos a ver muy por arriba, al modo de mención, sin entrar en detalle, y lo tomamos así de oído, como toda la furia, ¿viste? No mucho más. Es una forma de optimizar redes, ¿no? Y hay muchas otras técnicas que yo lo veo como una forma de optimizar, porque si tuviésemos una red infinita, ¿sí? De infinitas conexiones e infinitas fully connected, ¿no? De infinitas conexiones, gigante, monstruosa, también aproximaría a cualquier problema que tenemos. El problema es que en una compu normal, y de hecho en ninguna computadora que exista, no vamos a poder ver todo tipo de problemas infinitas, neuronas con infinitas capas, ¿no? Entonces, en la práctica se empiezan a hacer técnicas avanzadas de, bueno, en vez de hacer fully connected así nomás, como vimos hoy, y que vamos a ver con Camilo, se hacen cosas más elaboradas. Pero bueno, nada. Así que, bueno, nada, con eso estamos. Corto la grabación, si no hay más preguntas. Mentira, no hubo preguntas, pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Estamos acá tomando un mate, estamos en confianza. Así que cualquier cosa que se les pase la cabeza como duda, estamos acá. Rompan el esquema video de YouTube. Esto no es un video de YouTube, esto es una clase que pueden interactuar y comentar o preguntar lo que se les ocurra. Y si es una boludez, le decimos, che, lo vemos después de la clase. Y después charlamos, porque tampoco es que no nos interesa charlar, no somos objetivos. Bueno, listo, corto la grabación.